Si alguien todavía tenía duda que los problemas del mundo árabe no tienen absolutamente nada que ver con el sionismo ni con el Estado de Israel, sino con problemas internos que en una vista panorámica de una comparación histórica lo tenían todas las civilizaciones, todos los pueblos que estaban pasando de un estado histórico tradicional, para decirlo así en una sola palabra, a un estado moderno, otra vez usando una sola palabra. Claro que estas dos palabras son muy, muy generales, pero el proceso está. Entonces, igual como los irlandeses tenían problemas internos sobre esta transición, y los japoneses y todo el mundo católico, y hasta hoy se puede comparar lo que pasa en Milano, lo que pasa en Sicilia, eh, pese que son dos partes del mismo estado, Italia, hay brecha muy, muy notable entre la mentalidad y la cultura, la economía, cómo tratar a la mujer, la educación, lo que sea. Igual pasó en España, igual pasó en Francia, bueno, en todo el mundo eso pasa. También los judíos, yo expliqué eso en una de las clases que en algún momento cuando la modernización ya se hace como un hecho que hay que tratarlo después de la Revolución Francesa, tenemos por un lado un extremismo antijudío de judíos que quieren asimilarse y olvidar toda su tradición. Tenemos por el otro lado otro extremismo de negar todos los avances de la modernidad y rechazar la modernidad y transformar el judaísmo en un fanatismo dogmático. Bueno, eso pasó igual dentro del mundo musulmán, con la pequeña diferencia que por ahora, los últimos 200 años, lamentablemente, hay que decirlo, no solamente para la humanidad y no solamente para los judíos o para el Estado de Israel, sino más ante todo para los árabes o para los musulmanes. Pero con toda la tristeza, el hecho es muy simple. Por ahora, los últimos 200 años, ganan los tradicionalistas. Y por eso la forma que se trata a la mujer, por eso la forma que se trata a la educación, el niño, la tecnología, la ciencia, etcétera, etcétera. Los árabes son muy orgullosos y saben decir que sin ellos la ciencia occidental no podía adelantarse en la época del Renacimiento, lo cual es totalmente cierto, porque en los medievales los árabes estaban muchísimo más avanzados de los cristianos, sin duda, en cualquier aspecto. Y con eso, ¿a dónde llegas con este argumento? Que en el pasado éramos mejores en ciencia, y en sociedad, en política, en organización, en tolerancia hacia el ajeno. Y a eso, ¿con qué llegas a eso diciendo que en el pasado estuviste mejor? La cuestión es el presente, la cuestión es el futuro. Ahí está la cuestión. Y el argumento mío es bastante simple, ¿no? Israel, el Estado judío, el sionismo, el pueblo judío es un pretexto. Es un pretexto, es como alguien que entra a una casa y está buscando un lugar donde colgar su saco. Entonces ahí es un portasacos, no sé cómo se dice eso en castellano. Es una excusa, es un pretexto. Ahora, el hecho que Israel cometió errores, sin duda, el hecho que en Israel hay gente que sospecha en cada cosa, sin duda, el hecho que en Israel hay gente que sigue midiendo el pasado, perdón, el presente en términos del pasado, del holocausto, de los pogroms, y ven cada terrorista como si es el COSAC o como Gestapo, también es cierto. Bueno, todo eso, todos estos son aspectos de la vida sociocultural en Israel y no hay que negarlos, pero poniendo todo en su contexto, en el lugar adecuado, no hay duda que Israel no es el problema del Medio Oriente. Y si alguien todavía tenía duda que es así, llegó la primavera árabe 2011 y mostró que con toda la buena voluntad y mucha gente en el mundo, y más que todo un joven muy talentoso, muy carismático, muy inteligente, muy prometedor por ser ni más ni menos el presidente de Estados Unidos, él, como muchos en el mundo, creían realmente que llegó el momento
del cambio, del gran cambio en el mundo árabe. Por eso lo llamaban la primavera árabe, con la connotación de la primavera de las naciones en Europa en 1848, cuando realmente ahí había como un choque entre las fuerzas tradicionalistas, conservadores, y las fuerzas progresistas, liberales, democráticos, socialistas, etcétera. Y el hecho que en 1848 no ocurrió mucho cambio, no triunfaron, entre comillas, los buenos. O sea, claro, estoy dando notas según mis valores. O sea, yo estoy en favor de la democracia, de la tolerancia, entonces estoy en favor de las fuerzas que están en favor de la tolerancia, de la democracia. También tiene que ver con un interés propio mío, porque dentro de un mundo donde hay tolerancia y democracia, yo puedo, como ser humano, ni siquiera no ser judío, yo puedo decidir no ser judío y ir a vivir en China, cambiar mi género, transformarme en una mujer china y esperando que todo el mundo me va a respetar mi elección. Entonces, como la mayoría de la gente no cambia ni el género, ni su cultura, ni su lugar o su país, entonces yo como israelí estoy esperando a tener una vida, un mundo donde la mayoría o todos, porque no todos, sean tolerables, tolerantes y democráticos. Entonces, volviendo a 1848, es cierto que las fuerzas de los buenos no han triunfado en una forma total, ¿no? Fue como un empate más bien. Pero en 2011, en el mundo árabe, no fue nada de empate, fue un fracaso total, todo el sistema de los estados-naciones del mundo árabe, casi todas llegan a una crisis impensable e insoportable. También países que quedaron bastante estables, como por ejemplo Egipto. ¿Qué fue el precio de esta estabilidad? Cuando se abrió la democracia, cuando Obama dio la espalda a su aliado Mubarak, cosa que resultó en la caída del régimen de Egipto, Obama y muchos más pensaban que con la democracia van a subir las fuerzas progresistas en Egipto y sorpresivamente suben los hermanos musulmanes, que ellos, como los nazis en su momento, iban a utilizar la democracia para llegar al poder, para matar la democracia. Y Muhammad al-Sisi, el actual presidente, entiende eso y no le queda otra más allá de hacer un golpe militar. Entonces, el golpe militar en el mundo árabe musulmán, eso también pasó en Turquía, hasta que llegó Erdogan, que es otro desafío para el mundo. Pero en el mundo árabe, para conseguir la estabilidad, que eso es la precondición para una vida democrática, porque sin estabilidad no se puede hacer absolutamente nada. Estabilidad significa que uno sale de la casa con la intención de llegar al trabajo y después pasar por el supermercado, comprar salchichón primavera, y después pasar por su tía para saludarla a ver si le hace falta algo, y después pasa por el jardín de infantes de su hijo, y después está esperando al colectivo número 60 que lo lleva a su casa, y con eso uno puede armar una vida como la gente. La estabilidad es la cosa más importante. Entonces, en el mundo árabe, las fuerzas que mantienen la estabilidad son los ejércitos. Es una tragedia, pero es un hecho. Es un hecho. Entonces ya había un pensador judío americano que dijo que él está en favor, que él dijo que la solución para el Medio Oriente es one state solution, es decir, la solución de un solo estado, pero él hizo un juego de palabras. Él dijo que en el momento que los países en la región, países árabes, y también Irán, que no es país árabe, pero me refiero a árabes y musulmanes, que no es igual, pero para acortar un poco el discurso. Entonces, estoy generalizando el mundo árabe o el Medio Oriente. Entonces, si el argumento de este señor judío americano, que es muy pro-israelí, muy pro-israelí, entonces él dice que en el momento que los países en la región se van a aplicar el sistema del Estado judío,
con eso va a terminar todos los problemas en el Medio Oriente. ¿Ok? En este momento ya podemos imaginar cualquier tipo de solución al problema de los palestinos, porque yo repito, no solamente que yo como sionista de la izquierda, como ser una persona moderna que se identifica con los valores de la izquierda, lo cual es ante todo la igualdad y el respeto y el mutualismo, no la mentira del BDS. Ellos no tienen absolutamente nada que ver con la izquierda, no es izquierda, ni tampoco algunos periodistas acá que por odiar a la derecha, entonces la gente dice que ellos son izquierda, no son izquierda para nada. Cualquier persona que rechaza el derecho del pueblo judío de existir y de tener su vida soberana, con cualquier pretexto no puede ser parte de la izquierda. Es en el mejor caso antisemita y en el caso más común un racista, un facho. Así de simple. Entonces yo como una persona que se identifica con los valores de la izquierda, claro que estoy en favor que el pueblo palestino prospere y que tengan los futuros generaciones tengan la mejor vida posible, igual como las futuras generaciones mías. Todos tienen lugar bajo el mismo sol. Cuando Dios, si la gente cree que Dios creó el mundo en la forma que está descrita en la Biblia, entonces, ¿qué es la idea fundamental de la Biblia? Que todos somos hijos e hijas de Dios y todos tenemos lugar bajo el sol, siempre y cuando respetamos uno al otro. Y la realidad del Medio Oriente es falta de respeto, no es solamente hacia los judíos, entre ellos, entre los mismos musulmanes o entre los mismos árabes. El país del Líbano, que solía ser una maravilla de país, en los años 60 fue como uno de los mecas del turismo de la gente rica de Europa, por las playas, por los hoteles, por los restaurantes, por los paisajes, un país de maravilla. Hoy es una pesadilla. La mitad de la gente no tienen luz, no tienen comida, no tienen futuro. ¿Y quién tiene la culpa? La culpa tiene Hezbollah. ¿Y quién es el Hezbollah? Es el brazo de Irán. ¿Y qué quiere Irán? Ya expliqué. Entonces, cuando en el año 2006 se estalla la guerra entre Israel y Hezbollah, lo que se llama la Segunda Guerra del Líbano, una guerra que dura más de un mes, con 150 bajas en el lado israelí y no sé el número en el lado del Líbano, por lo menos 2.000 o más. Israel entiende que la única forma de hacer que los libaneses entienden que el problema lo tienen ellos al dejar a Hezbollah crecer y hacer lo que quiere. Entonces, la única forma que Israel puede enseñar a los libaneses a hacer eso es con golpes muy fuertes contra la infraestructura del Líbano, para que los libaneses entiendan que ellos son responsables por las acciones de Hezbollah. Y otra vez, el hecho que Hezbollah es un brazo de Irán no le importa a nadie en el mundo. Bueno, hay algunos que sí, pero la gente inocente, aquellas personas que yo no dije, no quería de nombrarlo en malas palabras, la gente inocente que ven eso, otra vez tenemos el Goliat, el ejército israelí, el pobrecito David, que es los soldados del Hezbollah, ¿no? Entonces se identifican con el flojo, son hinchas de Island y no de Argentina, porque los argentinos son soberbios en la cancha y tienen Messi y el tallarín de María. El mundo real no funciona así, o no debe funcionar así, siempre y cuando uno quiere entender de lo que realmente está pasando. Entonces, este golpe fuerte que recibieron tanto Hezbollah como Líbano, hizo que en la frontera del norte ya van más de 15 años con casi un silencio, una tranquilidad, una estabilidad. De eso hay que explicar una cosa muy importante. La estabilidad que tiene Israel también le conviene a sus vecinos. Si comparamos el bienestar social de los palestinos que viven en Cisjordania con el bienestar social y socioeconómico de los palestinos que viven en la franja de Gaza, bajo del Hamas, es como agua y aceite, es una brecha enorme. Los palestinos en Cisjordania son más o menos
4 veces más ricos o menos pobres de sus hermanos en la Franja de Gaza. ¿Y eso por qué? Porque la intervención diaria del ejército israelí para evitar actos de terror, con actos que para la prensa ridícula, como el Ton Haaretz, que está pintando eso como un barbarismo del Gestapo, entrando a la media de la noche a la casa de una familia para sacar un muchacho. Oh, el pobre muchacho. ¿Qué iba a hacer este pobre muchacho? El día siguiente iba a matar 20 judíos o 20 ciudadanos israelíes, puede ser también árabes, y muchas veces árabes fueron las víctimas de estos atentados, pero a los terroristas no le importa. Entonces, después de 20 muertos en el lado israelí, y después de 20 más y 20 más, se va a armar una campaña del todo el ejército israelí para aplastar todo el Cisjordania, y con eso los palestinos van a sufrir más. Entonces, poner la cámara sobre este soldado o grupo de soldados que en medio de la noche están sacando un pobre muchacho de la cama, claro que eso se ve muy mal, y claro que está mal, pero hay que entender el contexto. Sin eso, la cosa va a ser peor. Y no por nada Abu Mazen, el mismísimo Abu Mazen, está colaborando en este aspecto con el gobierno israelí, porque él entiende que con la escalación de la violencia, quien va a sufrir más en el final es su propio pueblo. Es decir, que la existente permanencia de las fuerzas armadas israelíes en Cisjordania, dentro del contexto actual, eso se puede cambiar con la buena voluntad de un nuevo liderazgo palestino que va a rechazar el Hamas, que va a rechazar la ideología de la OLP. Todavía no hay ni un señal que algo parecido está por ocurrir. Pero hay voces acá y allá. Aquellos que quieren conocer mejor el mundo árabe, o sea, las discusiones internas, están invitados a buscar la página web del Instituto MEMRI, MEMRI. Es un instituto, Middle East Media Research Institute. Es un instituto que está analizando, está traduciendo muchísimos artículos y títulos y notas en la prensa árabe, tanto escrita como transmitida por la tele, etc. Y bueno, hay discusión interna, pero por ahora, dentro del mundo palestino, las dos fuerzas principales son, por un lado, la OLP, a través de la autoridad palestina, y por el otro lado, el Hamas. Y volviendo al argumento que estuve tratando de desarrollar, la gente de la OLP entiende que, o la autoridad palestina entiende que colaborar con Israel en el aspecto de seguridad es la menos mal forma de mantener una vida más o menos estable para los palestinos en Cisjordania. Y hasta que no dejen, cambien más bien sus mitos, sus ideologías, sus conceptos, cómo debe terminar todo este conflicto, no, eso no va a cambiar. Entonces, cuando la gente dice, así no se puede seguir en adelante, bueno, eso lo están diciendo ya más de 30 años. Y una cosa que sigue en pie 30 años, la única cosa que uno puede decir, que así no se puede seguir en adelante. Es un hecho, porque el mundo de la política no es un mundo abstracto, es un mundo de alternativas. ¿Cuál es la alternativa de la situación actual? A ver, una retirada unilateral del ejército israelí. Con eso, ¿quién asegura que en el día siguiente el Hamas no va a matar todos los activistas de la OLP, cosa que hizo en el año 2007 en la Franja de Gaza? Y con eso va a formar otra Franja de Gaza a 20 kilómetros del aeropuerto de Israel, a 5 minutos de Jerusalén. Y bueno, creo que es bastante obvio que quien dice que la única solución es que una unilateral retirada de Israel de los Cisjordania va a solucionar el tema. Eso es una sola palabra, es una pavada.
Bueno, y en el último capítulo de nuestro curso vamos a hablar un poco del otro presente, los acuerdos de Abraham y mi visión como historiador y como ciudadano israelí, a dónde va todo eso y qué son las posibilidades. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.